por estar con nosotros y a los profesores que nos acompañan como jurados tuyos, que son el profesor Javier Olarte y Fabio López de la Roche. Amigos todos, aliados de la maestría y del instituto. Entonces, bienvenidos, muchas gracias también a tus compañeros El procedimiento ya tú sabes, sencillo, 20 minutos de exposición. Yo te diré 5 minutos antes para que modules tu tiempo y luego les damos la palabra a tus lectores para que intervengan, ¿no? Y te pregunten o ellos oficien cualquier intervención a cualquier nivel que ellos necesiten hacerlo. Posteriormente nos reuniremos en otro enlace mientras ustedes se quedan tertuliando acá un ratico y, y terminamos con nuestra sustentación, ¿vale? Perfectamente, sí, señor. Entonces, cuando tú quieras, es tuya, todo tuyo. Bueno, muchísimas gracias. Voy a compartir acá la pantalla un momento. ¿Están viendo allí, por favor, me confirman la diapositiva? Ya. Sí, ahora sí. Perfectamente, muchas gracias. Bueno, pues primero que todo, muy buenas tardes a todos. Muchísimas gracias por estar acá. Muy especialmente gracias a los jurados que se han tomado el tiempo de leer mi trabajo y de hacerme unas valiosas sugerencias que me han ayudado muchísimo, no solo a mejorar el trabajo que presenté, sino a aprender, porque creo que es un proceso constante en el cual seguimos. Entonces, muchísimas gracias, profe Javier Olarte, que ya fue jurado mío en el pregrado y ahora repito en maestría. Vamos a ver si en el doctorado también nos toca encontrarnos. Profe Fabio, muchas gracias también, que me aguantó por ahí mis locuras en las materias de la maestría. Entonces, muchísimas gracias. Gracias también a la maestría de Comunicación y Medios de la Universidad Nacional, todos los profes y compañeros que me han acompañado en este proceso de formación. Vamos a arrancar de una vez porque el tiempo es corto y yo hablo mucho. Mi proyecto se llama el documental interactivo comunitario como dinamizador de la apropiación territorial y de la construcción de ciudadanía en la infancia rural. Este es el proyecto que yo he propuesto y quisiera contarles un poco de dónde surge la idea. Digamos que en principio lo que he detectado es, digamos, que en estas nuevas lógicas de comunicación de la era digital, que todos hemos vivido, más en estos tiempos estamos viviendo, hemos visto cambios profundos tanto en los medios de comunicación como en general las formas de comunicarnos. Y que en este contexto la comunicación comunitaria se ha visto, digamos, en unos desafíos también interesantes. En particular, el municipio de Soacha, donde vamos a ver que el proyecto se desarrolla, en específico la televisión comunitaria, por ejemplo, no ha podido dar del todo ese salto a lo que es lo digital, y allí se me plantea una pregunta inicial, que es qué es lo que está pasando con el audiovisual comunitario en la era digital. Pero además, a partir de esto, lo que veo es que en propuestas de cine comunitario, la infancia ha tenido un lugar muy importante, y sin embargo, digamos que en general en el audiovisual, la infancia no tiene un lugar protagonista, es decir, existen muchos contenidos que se hacen para la infancia, pero una limitación muy grande para que sea la infancia la que haga propuestas, la que genere propuestas y participe de forma directa. Y esto responde precisamente a una visión que tiene la sociedad sobre la infancia, es una visión prácticamente kantiana, muy vieja, sobre la minoría, mayoría de edad, donde se considera a la infancia como digamos, una población sujeto que no es capaz de interlocutar, de participar y de decidir pues en las cuestiones importantes de la sociedad. Ese lugar de la infancia, digamos, me interesa muchísimo explorarlo, y lo que he encontrado es que en experiencias del cine comunitario se ha trabajado de otra manera, se ve de otra manera la infancia por sus propias características. Lo que he decidido entonces a partir de esta primera lectura es analizar una experiencia que fue el Charquito Documentando. Este fue un proyecto documental interactivo comunitario que realicé en el año 2015 con población infantil de la vereda de Soacha, en el cual a ellos les enseñábamos herramientas de investigación y de realización audiovisual para que fueran ellos mismos quienes realizaran un documental interactivo sobre su vereda, sobre su territorio. Es por eso que la pregunta, digamos, que planteamos en este proyecto como pregunta-problema dice: ¿cómo el documental interactivo comunitario promueve la apropiación del territorio, participación y construcción de ciudadanías infantiles en la vereda del Charquito del municipio de Soacha? Esto nos da pie a entender los objetivos. El objetivo general dice comprender los modos en que el documental interactivo comunitario promueve la apropiación del territorio, participación y construcción de ciudadanías infantiles en la vereda del Charquito,
del municipio de Soacha por medio de la sistematización del proyecto El Charquito Documentando. Y esto se digrega en 3 objetivos específicos que agradezco acá al profesor Javier Alberti que me ayudó un poco a acomodarlos. Uno primero que es realizar la sistematización de la experiencia del proceso de realización del proyecto del Charquito Documentando a partir de la revisión de los productos del proyecto, la narración de sus participantes y material de archivo. Un segundo objetivo que parte de este primero es describir el impacto de este proyecto de la creación audiovisual comunitaria en los procesos de apropiación del territorio, participación y construcción de ciudadanía de los niños y las niñas de la vereda del Charquito. Y el tercer objetivo que finaliza, digamos, esta triada, es determinar a partir de esto los aprendizajes y aportes del proyecto El Charquito Documentando a la realización del cine comunitario como promotor de construcción de ciudadanía y apropiación del territorio enfocado a población infantil. Estos son como los objetivos, digamos, del proyecto que planteo, y el proyecto en términos metodológicos responde a un enfoque cualitativo que, como lo define pues Hernández Sampieri en 2014, él nos explica que las investigaciones de tipo cualitativo nos permiten precisamente encontrar aquellas perspectivas, vivencias, lecturas de tipo subjetivo, también de los actores que han participado de un fenómeno en particular, en este caso un fenómeno comunicativo, un fenómeno social. Y el diseño metodológico de la investigación, pues es un estudio de caso a través de la sistematización de experiencias, debido a que lo que queremos es poder encontrar los aprendizajes de esta experiencia en específico. Que Jara en 2018 nos explica que tiene como 5 pasos fundamentales. Uno primero, que es definir cuál es la experiencia, tener clara cuál es la experiencia que vamos a sistematizar. Un segundo momento, que es formular este plan de sistematización, en el cual vamos a definir las fuentes, las herramientas con las cuales vamos a recolectar la información. Un tercer paso, que es la reconstrucción ya allí del proceso que se ha vivido, que nos llevará a poder hacer unas reflexiones de fondo, de alguna manera el análisis de estos resultados que hemos encontrado por medio de la contrastación de estos resultados con la teoría que tenemos, para llegar finalmente a lo que ya son las conclusiones, ¿no? Los puntos de llegada a los cuales podemos llegar a través de este análisis de la experiencia. Entonces, teniendo claro, digamos, como el enfoque metodológico que tenemos, digamos que acá tenemos 4 categorías teóricas en cuanto a la fundamentación teórica. Esto es fundamental porque el proyecto, más allá, digamos, de toda la sistematización, tiene que ver muchísimo con la construcción teórica que me llevó a comprender el fenómeno. Entonces tenemos en primer lugar territorio, medio ambiente y cultura. Este concepto global, digamos, que tiene, es bien importante, es una importancia fundamental en el proyecto, ya que era uno de los ejes del proyecto del Charquito Documentando. Y allí lo que encontré es que el territorio es un concepto bien complejo, multidimensional, tiene distintos aspectos y distintas lecturas que parten desde la misma delimitación geográfica del territorio, entendiendo el territorio como una delimitación espacial, que además tiene unas características naturales, ¿cierto? Ambientales, medioambientales, pero que además está cruzado también por unas relaciones sociales de aquellas poblaciones que lo habitan. Y en ese sentido también adquiere una dimensión política el territorio. Entonces, en ese sentido, teniendo en cuenta esos distintos factores que atraviesan la discusión del territorio, hemos encontrado también que en el marco de la globalización, el territorio es un concepto fundamental. En un momento en el que la globalización tiene una hegemonía o trata de generar una hegemonía global, el territorio se vuelve el concepto clave desde el cual se defienden digamos, causas particulares de poblaciones particulares que tienen esta relación directa con el territorio y que no necesariamente responden a estas lógicas globalizantes. Hay un diálogo allí bien interesante. Un segundo concepto, tenemos la ciudadanía de infancia rural, otro concepto que es transversal en el proyecto, muy importante, por supuesto, en el cual lo primero que hice fue revisar, bueno, este concepto de ciudadanía, de dónde viene y en qué consiste realmente, ¿no? Y ahí encontramos que la ciudadanía, entendida como la pertenencia, el reconocimiento del ciudadano en el marco de una democracia, desde su génesis misma, allá en el tiempo de los griegos antiguos, siempre ha sido, de hecho, excluyente. El concepto de ciudadanía, digamos que genera un reconocimiento al que es considerado ciudadano, pertenece a una democracia, por lo cual puede participar. Y sin embargo, desde su misma génesis siempre hubo poblaciones que estuvieron afuera de ese concepto. Es decir, yo pertenezco
porque soy igual, pero también hay una diferencia que es excluida. Y lo que hemos visto a lo largo de la historia, sobre todo con las luchas sociales desde el siglo XVIII hacia acá, hacia tiempos más recientes, es que las luchas sociales lo que han venido a hacer es ampliar ese concepto de ciudadanía para ampliar precisamente la democracia, y esto se ha visto principalmente en nuestros territorios, en las luchas indígenas, en las luchas afro, en las luchas de feministas. Lo que han venido haciendo con sus luchas sociales precisamente es ampliar el concepto de ciudadanía para ganar derechos en el marco de la democracia, por lo tanto, ampliar la democracia. Y lo que encontramos acá además, que es bien importante, es que la infancia es una población que siempre ha sido excluida de este concepto de ciudadanía, es decir, por su misma concepción de minoría de edad, no tiene posibilidades de participación e incidencia en la sociedad y en la democracia. Y allí es fundamental dos autores, Tonucci y Hart, que también a los jurados agradezco las sugerencias de los autores que me ayudaron a ampliar este tema. Tonucci, por ejemplo, que en La ciudad de los niños en 2009 nos explica cómo las ciudades han sido diseñadas para un prototipo, digamos, un modelo de ciudadano. Es decir, un hombre blanco en edad productiva, ¿cierto? Que responde a ciertas características propias del sistema, y esta ciudad diseñada para este tipo de ciudadano, por supuesto, excluye a otro montón de ciudadanos, a los ancianos, a las mujeres, y muy específicamente llama la atención Tonucci a la infancia. Ahora, algo interesante que he encontrado es que este concepto, digamos, aun cuando lo desarrolla Tonucci, todavía está pensando muchísimo en la ciudad. Y algo que no está analizado allí del todo es qué pasa con las poblaciones rurales, que vemos que en el proyecto es importante. Y Hart, por supuesto, que digamos allí me permite encontrar dos cosas muy importantes. Primero, la definición del tema de participación, que acá, por supuesto, es clave, que implica esa participación, y además se le hace especial énfasis en la participación de los niños, de la infancia. Entonces, él lo que hace, lo que propone en el 93 precisamente, es una escalera de la participación donde nos permite evaluar en qué medida, por ejemplo, en un proyecto, la infancia tiene una real o no participación, porque él define que hay unas participaciones que no son reales, ¿no? Son como más como para mostrar que participan los chicos, pero en realidad no están participando, y en esa escalera, digamos, hay unos escalones que sí tienen una participación genuina. Esto me permite también a mí evaluar en el marco del proyecto si la participación de los niños es genuina o no. Entonces, claves estos dos autores acá con el tema de la infancia rural y la ciudadanía. Una tercera categoría, el lugar de enunciación y el diálogo intercultural. Y esta es bien particular, esta categoría, porque aunque en un principio pareciera que no tuviera que ver, lo que encontré fueron unos temas muy interesantes que me reforzaron todo lo que hemos venido hablando. Desde la lingüística, por ejemplo, la enunciación como tal, lo que entendí es que todo texto tiene un enunciador implícito que determina en gran medida el discurso del texto, y que produce además el sujeto al cual se le está hablando y del cual se está hablando. Claro, esto es de la lingüística. Cuando lo llevamos al tema ya más social, lo que encuentro, digamos, es el tema de las teorías del lugar de enunciación, que sobre todo se han definido muy bien desde las luchas feministas. ¿Por qué? Porque lo que vienen a mostrar lo que viene a mostrar el feminismo es que efectivamente un sistema patriarcal que ha sido pensado, digamos, desde el hombre blanco, lo que ha hecho es producir un discurso hablando en nombre de la mujer, negándola con una pretendida universalidad, ¿no? Entonces, nuestros discursos nos dicen, por ejemplo, que todos somos iguales, que todos tenemos los mismos derechos, y sin embargo es un discurso que tiene un enunciador implícito y que está excluyendo esa enunciación propia de ellas. Entonces ellas dicen, no, nosotras tenemos un propio lugar de enunciación desde el cual el discurso cambia completamente, y hasta que no se reconozcan estos lugares de enunciación, no puede haber una ampliación de la democracia. Y eso no se queda solo para luchas de las mujeres. Ayer en el texto lo vemos, ellas hablan no solo de las mujeres, sino de los afro, de los indígenas y de otras poblaciones que han sido excluidas y que tienen su propio lugar de enunciación. Y esto es importante porque cuando lo llevamos a la discusión de los diálogos interculturales, Beuchot y González, precisamente en 2018, nos dicen, para poder hacer posible un diálogo intercultural, es fundamental tener una hermenéutica
analógica. ¿Qué quiere decir esto? Que podamos entender que en el otro podemos vernos reflejados en parte, ¿no? Tenemos cosas, elementos en común, por medio de lo cual podemos interpretar un poco la realidad del otro, pero que además tenemos que ser conscientes también de que no podemos entender del todo al otro y el otro no me puede entender del todo a mí. Esa pretensión de entender del todo al otro es casi invasiva, ¿no? Y de lo que está hablando acá en el fondo el diálogo intercultural es del reconocimiento de estos lugares de enunciación. Es decir, tan solo hasta que reconocemos que existen unos lugares de enunciación propios, podemos pensar en un diálogo intercultural. De allí la importancia de esta categoría. Y esto nos lleva a una cuarta categoría que es comunicación audiovisual desde abajo. Y acá hago especial énfasis en el tema del cine comunitario. Porque precisamente cuando llevamos toda esta discusión que les he venido diciendo al terreno de la comunicación, lo que encontramos es que es el cine comunitario el que permite una participación desde la comunicación de estos distintos lugares de enunciación, de poblaciones que han sido excluidas no solo en términos democráticos, sino específicamente en el acceso a los medios de comunicación, medios hegemónicos que muchas veces los excluyen, pero que además muchas veces hablan por ellos. Y esto es muy particular en el caso del municipio de Soacha, que vemos todos los días en los medios masivos que se emiten noticias, que se dicen cosas por lo general negativas sobre el municipio de Soacha, pero que no se cuentan desde la mirada de los propios habitantes. Y es acá donde el cine comunitario entra a dar esas herramientas a los habitantes para que sean ellos mismos los que produzcan su discurso. Porque, como nos explica Gumucio, el cine, el audiovisual comunitario, precisamente consiste en, no tiene la pretensión que de pronto puede tener el cine comercial en términos de dinero, o el cine de autor en términos artísticos. Es expresión artística, evidentemente. Pero el cine comunitario, su pretensión es satisfacer las necesidades comunicativas de una comunidad. Parte de la comunidad misma y satisface sus propias necesidades comunicativas. Entonces, por eso también allí es muy importante esta categoría, que además allí en el texto ustedes pueden ver alguna genealogía trazando una línea desde donde ha venido esta lógica del cine comunitario que rompe con las lógicas con las que estamos acostumbrados a ver el cine, ¿no? El cine comercial y el cine de autor. Entonces, aquí tenemos esta cuarta categoría fundamental para analizar todo este proyecto. Esto nos lleva un poco a ver cuáles fueron los resultados, ¿no? Entonces, lo que hice fue realizar unas entrevistas semiestructuradas. Allí el profe Javier tenía mucha razón, la mención de la técnica en particular estaba errónea. Eran entrevistas semiestructuradas con los distintos participantes del proyecto. Realicé también un grupo focal con todos los chicos que participaron y los talleristas. Te quedan 5 minutos, Luis Alexander. Perfecto, gracias. Se hizo una revisión del material de archivo del proyecto, detallando, digamos, como este material sin editar, por ejemplo, y un análisis del documental propiamente terminado, y una revisión de las notas periodísticas que se habían hecho alrededor de ello. A partir de esto se hizo la elaboración de un relato de sistematización y se contrastó con 4 categorías de análisis, que fue la realización comunitaria, el lugar de enunciación, la apropiación territorial, la participación ciudadana infantil. Y lo que encuentro yo allí es que efectivamente el proyecto, el Charquito Documentando, tiene una horizontalidad del proceso. En el proceso, todas las decisiones se tomaron de forma horizontal. El proceso tiene unas características pedagógicas fundamentales en la manera de realizarse, de transferir los conocimientos, de aprender de la comunidad misma. Si bien no ha tenido tanta continuidad el proyecto en particular, sí ha tenido cierta comunidad. De hecho, este fin de semana vengo un rodaje precisamente de la vereda del Charquito, hemos seguido haciendo trabajos allí. En el caso del lugar de enunciación, es un proyecto que reconoce la identidad campesina particular de esta vereda, que reconoce las necesidades propias de la infancia y que además la forma de contar, digamos, el documental parte de la expresión propia del lenguaje de los chicos. Y esto nos lleva también a la apropiación territorial. El proyecto, por supuesto, desde principio a fin promueve la apropiación del reconocimiento del territorio, el reconocimiento de las problemáticas de su territorio a los niños, y la representación que ellos mismos hacen de su territorio. Pueden ver en el documental, al final les contaré dónde lo encuentran. Y por último, la participación ciudadana infantil. Efectivamente hay un reconocimiento de los derechos de la infancia, aunque no hubo tanto énfasis en ese sentido, pero estaban en ejercicio. El reconocimiento de los derechos medioambientales, que este fue un tema que fue transversal en el documental, y la participación en la opinión pública, que si bien no hubo tanto un diálogo, se puede haber explotado más un diálogo con las entidades públicas, aún así los chicos tuvieron la oportunidad de, en medios y en el lanzamiento hacia su vereda, dar su perspectiva de lo que pasaba con su territorio. Esto nos lleva entonces a algunas conclusiones.
Primera conclusión, los procesos de cine comunitario permiten una participación horizontal de las comunidades, en este caso de la infancia, en la realización y por lo tanto promueven el derecho a la comunicación en poblaciones que por lo general han estado excluidas de los medios masivos y ponen de relieve sus propias necesidades muy particulares. Además, la naturaleza pedagógica de estos procesos tienen un enorme potencial para empoderar precisamente a la población infantil. Precisamente por su característica pedagógica, permite que la infancia pueda empoderarse de los procesos no solo de comunicación, sino de ciudadanía y de apropiación del territorio. Por último, que estos procesos deben ser reconocidos como formadores de ciudadanos, el proceso del cine comunitario, por medio de la apropiación territorial y el empoderamiento infantil. Es decir, estas metodologías lo que nos permiten es que la infancia aprenda a ser ciudadano en el ejercicio de ser ciudadano. Una cosa que nos dice Har me pareció muy interesante, es que esperamos que un pelado de 18 años llegue a la mayoría de edad y ya sea ciudadano y participe, y por eso tenemos los problemas democráticos que tenemos, porque ¿cómo esperamos que participe a los 18 años si en toda su infancia nunca ha tenido espacios de participación? Y para terminar, unas reflexiones hacia el futuro, el audiovisual comunitario puede ser un poco más fácil cuando hay apoyo institucional, pero es más necesario cuando no lo hay, porque es allí cuando se está produciendo una exclusión y es allí donde tiene el gran potencial de empoderar las comunidades. Hay que hacer un llamado a la sociedad a reconocer la infancia como un interlocutor válido en términos de las discusiones fundamentales de la sociedad que les afectan, no solo en su presente, sino en su futuro. El territorio sigue siendo un concepto fundamental a pesar de estos tiempos de globalización y aún más en estos tiempos de globalización sigue siendo un concepto fundamental y es necesario además fortalecer los vínculos de la academia con los territorios, no solo llevando los conocimientos que se producen en la academia, sino permeándonos en la academia de los conocimientos que se producen en los territorios. Entonces, pues eso es todo. Les agradezco muchísimo por su atención y pues quedo pendiente a comentarios. Por acá está la bibliografía. Muchas gracias. Bueno, Luis Alexander, pues gracias a ti por la exposición. Vamos a darle la palabra a los profesores. No sé cuál de ellos quisiera comenzar, si Javier o Fabio, pero no lo sé. Profesor Olarte, si quiere usted comenzar. Bueno, Julito, qué pena con ustedes, pero estaba en una cita médica y tuve que salir de la cita odontológica para esto, para la sustentación. Me alegra por un lado, no sé si hay problemas técnicos o el sonido es muy malo, me dicen y yo me cambio de lugar. Pero primero agradecer al profesor Omar Rincón haber dirigido esta tesis, a la maestría y obviamente a Luis Alexander. Luis Alexander es un estudiante egresado de la Escuela de Cine. Entiendo claramente su trabajo porque fui estudiante de nosotros, conozco su trasegar y creo que este trabajo tiene una pertinencia capital, como yo lo escribí en un principio en la sustentación escrita. Me parece que hubo ajustes al documento, creo que todos los documentos tienen esas particularidades. En un principio, cuando pues Alexander enfocó su proyecto, entendí la dimensión porque es un estudiante que tiene una posición cultural, política, estética bastante clara. Eso me alegra mucho, de hecho, pues no tiene que ver con este proyecto, pero quiero mencionarlo. Él alimentó muchos de los estudiantes de la escuela porque ayudaba a dinamizar la cinematografía, tenía su afición por el cine ayudó que otros estudiantes también se alimentaran y ese es el interés de su proyecto, lo entiendo perfectamente. Valoro mucho el hecho de que se trabaje con una población tan particular, pero adicionalmente tan rica como es la población infantil. Eso es supremamente importante y prestamos muy poco atención tanto al ejercicio artístico colectivo y de realización en la infancia y en la primera infancia.
Aunque este proyecto no tiene directamente que ver con la primera infancia, en algún momento sí lo tuvo, el ejercicio de poder centrarse en un proyecto documental propio como el Charquito, pues me llama la atención, y aquí quiero hacer una relación entre este ejercicio, y ya lo habíamos hablado antes, incluso se lo mencioné a Luis Alexander, es el trabajo que se hizo durante la primera escuela de cine de Moscú, la VIHIC, y el ejercicio de educación audiovisual, en ese momento era educación cinematográfica, por parte de Alexander Merdienkin. Además, qué coincidencia que ambos son Alexander Merdienkin. La escuela rusa le dio la posibilidad y el gobierno de coger un tren y ir de lado en lado. Yo creo que de ahí surge también el interés de Alexander. Yo llamaría la atención en varias cosas. Aunque el proyecto lo encuentro muy amplio, muy valioso y además pertinente, encuentro algunas cosas que sigo pensando que se podrían ajustar mejor, porque es que digamos que estos ejercicios académicos son valiosos en la medida y eso lo tiene muy claro Luis Alexander y el profesor Omar Rincón, en que se dinamicen y se publiquen, se muevan, continúen. Y me alegra haber estado, qué coincidencia, yo no me acordaba, Luis Alexander, haber estado en tu sustentación de pregrado y en esta sustentación, y obviamente me encantaría estar en la del doctorado, y así será. Pero la continuidad de estos proyectos también, el objetivo es poder movilizar y difundir, obviamente, estos resultados y poder darles otro alcance. Esto es un proceso muy complejo porque la comunicación comunitaria, y tengo otra coincidencia maravillosa, es que el profesor Fabio López fue profesor mío de televisión, fue profesor mío en una clase de la maestría de estudios culturales, pero obviamente el ejercicio de la comunicación comunitaria tiene que ver con una posición política y, como tú lo mencionabas, el lugar de enunciación, ¿dónde nos paramos? Pienso que las categorías fueron muy amplias, muy ambiciosas para el proyecto. Cuando yo lo leí, tantas categorías, pero ahora entendí con la exposición una cosa, que tú conjugabas las muchas categorías, es decir, por ejemplo, ciudadanía con participación infantil. Ese binomio me permitió entender algo ahorita que no lo entendí en el documento escrito. Discúlpame si no fue así, pero entonces eso me permitió entender varias cosas. Sin embargo, sigo pensando que las categorías son muy amplias y muy ambiciosas. Yo, a partir del objetivo, en el objetivo tú dices comprender, y permítanme que lo lea nuevamente, los modos en que el documental interactivo comunitario promueve la apropiación del territorio. Esa es la primera parte. Y después dice, participación y construcción de ciudadanías infantiles en la vereda Charquito, del municipio de Soacha. Yo hubiera dejado hasta ahí el objetivo. Lo que pasa es que después hablas de la sistematización, y el ejercicio de la sistematización para mí es un ejercicio que hace parte de un objetivo específico, que va a permitir llegar hasta allá, pero esa es mi posición, porque digamos que para mí los objetivos generales son como la meta total, ¿sí? Perdónenme que lo diga de esa manera, y los otros van a ayudar a esto. Yo creo que te lo comenté muy claramente en el documento. Pero, sin embargo, digamos que el objetivo era, si llegamos a la promoción, si llegamos a difundir, si llegamos a posicionar, ¿qué entendemos por el territorio? Y allí tocas un tema que para mí es muy importante y nuevamente tiene que ver con Fabio, no sé si lo va a tocar, y es el tema de las ciudadanías. Yo recuerdo que hay un teórico muy interesante y muy valioso canadiense que se llama Vilken Ditka, el cual nos puso a leer Fabio, y entendía una cantidad de ejercicios sobre la cultura, sobre cómo el actor empieza a posicionarse y a empoderarse de su posición política, cultural. A mí me sorprende el ejercicio académico que se está haciendo por una razón, porque tú les estás dando, y yo veía el trasegar, porque este es un ejercicio muy largo, ¿sí? Casi que un estudio casi que longitudinal, porque yo veía a los chicos en un momento y después los vi más grandes, incluso yo te dije, ven, ¿por qué no les pediste ¿cómo se llaman? Los consentimientos
se me olvidó el nombre, firmados, autorizados, entonces porque la investigación lo amerita y este es un elemento supremamente importante para publicar. Entonces allí a lo que yo voy fundamentalmente es que dentro de este proyecto el alcance se tiene que ver desde el objetivo general. Tu meta era llegar hasta allá. Entonces, en ese punto, yo inicialmente quiero comentar que me alegra mucho que el proyecto haya sido ambicioso, sin embargo, yo pensaría que hay que hacerle un pequeño ajuste para su publicación. Yo, desde mi punto de vista, las tesis de maestría deben llegar a un ejercicio de publicación, de difusión, y eso lo tienes muy claro. Y cuando hablo de publicación, no solo hablo de la publicación escrita. Hoy con la transmedialidad, y eso lo sabe mejor Omar Rincón, que ha escrito y nos ha ilustrado, yo tengo 2 artículos de él, de mi tesis doctoral, que me sirvieron mucho, sobre todo de cómo las multipantallas me van a permitir llegar a otros escenarios, y la academia debe ser muy importante en esa vía. Y no estoy diciendo que la publicación escrita no sea importante, sino su merced, ya que está en el campo del cine y el cine documental, y más del cine documental interactivo y participativo, empieza a jugar un papel importante la posición de quién está detrás de la autoría. Entonces, para concluir esta primera intervención, quisiera mencionar, a mí, el tema nomás me parece que es absolutamente pertinente para una necesidad con unas inequidades increíblemente grandes entre los grandes monopolios, los grandes canales, las grandes empresas y quien está allí. Llamo solo la atención a un punto que me parece un poco, y cuando yo lo leí, ahorita lo volviste a colocar en las diapositivas, es como la comunicación comunitaria, la televisión comunitaria, el documental desde abajo. Pienso que esas realidades, la palabra escrita nos pone en una posición como por debajear, ¿sí? como si estuviéramos evidentemente, la comunicación y la educación y la posición política de nuestras infancias están en una posición de inequidad, y más en comunidades y en municipios como Soacha, pero evidentemente creo que el mismo adjetivo de por debajo no le da la dignificación que requiere el proyecto. Entonces llamaría la atención si pudieras cambiar como esa misma posición desde el proyecto, porque es que aquí estamos hablando de un empoderamiento a través de la comunicación, entendimiento de unos territorios y el territorio como lugar de enunciación, como posición política, cultural, estética, pero adicionalmente una posibilidad para poder revertir eso. Como lo sabemos perfectamente, hoy los medios de comunicación nos están dando otras alternativas, otras posibilidades, ¿sí? Si viéramos, y este es un ejemplo que quiero colocar y espero no ofender a nadie, pero por ejemplo la chica, la joven esta europea que es líder ambiental, y se me escapa el nombre, lo tengo en el punto de la lengua, ¿cómo, Luis? Greta Thunberg, sí, Greta Thunberg. Es una chica que viene de un colegio público, que está en un escenario abierto, que además tiene una, llamémosla, no, es que discapacidad, la palabra discapacidad siempre me ha molestado. He trabajado con discapacidad, pero que tiene unas perspectivas muy distintas y unos procesos de aprendizaje muy distintos, se ha empoderado precisamente por los medios alternativos, no por los medios hegemónicos, no por Fox, ni por las cadenas, ni siquiera públicas europeas, sino por el Twitter. ¿Sí? Ella tiene muchos seguidores en Twitter y ella ganó un posicionamiento. Entonces aquí el llamado es a cómo ese ejercicio de posicionamiento tiene que permitir a una población, evidentemente en una situación de inequidad, poder tener unas condiciones mínimas de comunicación. Por ahora tengo ese comentario nomás. Gracias, Javier, muy formal. Vamos a... Yo no sé si tú quisieras intervenir, Luis, o quieres que Fabio lo haga primero. No, por ahora no, yo creo que muchas gracias por los aportes, realmente, insisto, incluso en este escenario de sustentación uno sigue como con las antenas ahí para seguir aprendiendo, entonces muchísimas gracias, profe, de verdad.
Bueno, entonces dejemos que el profesor Fabio López intervenga y si tú quieres, entonces te damos la palabra luego. ¿Te parece? Bueno, adelante, profesor Fabio. Muchas gracias, Julio. Bueno, yo le hice algunos comentarios a Alexander, básicamente sobre la estructura. Hay que pensar esas cosas de estructura para que los trabajos queden mejor armados, porque pues tenías un capítulo de 6 páginas y esas cosas. Pero bueno, eso es un comentario menor. Esas cosas afortunadamente en este caso se pueden solucionar porque no son tan graves. A mí en general el trabajo me gusta. Me parece que es muy importante lo del lugar de enunciación. Me parece que es clave trabajar la perspectiva de los niños. Eso me parece sustancial. Yo creo que para la formación a futuro de ciudadanos, creo que eso deberíamos tomárnoslo mucho más en serio. Y me gusta también ese cuestionamiento de la visión adultocéntrica de la mayoría de edad, ¿no? Obviamente eso no invalida el concepto de Kant, porque no es una concepción, digamos, estrecha. Igual encontramos gente vieja que no ha llegado a la mayoría de edad, ¿no? Usted puede tener 60 años y no tener ninguna dimensión de ciudadanía ni de conciencia de nada, ¿no? Entonces, y también no le podemos pedir es como pedirle a Marx que tuviera conciencia de la interculturalidad. Wilhelm Litzka dice eso, es que Marx no podía pensar muchas cosas, pues porque tenía las limitaciones de su época. Entonces Kant, pues mucho más, porque es mucho más para atrás. Dice el argentino, el que trabaja populismo, Laclau. Dice Laclau pues que las mujeres eran vistas a finales del 19 como niños, ¿no? Y los niños pues eran niños, ¿no? Eran vistos de manera paternal, autoritaria, vertical. Y yo creo que es importante eso de tomárselos en serio. Y por eso te sugiero trabajarlo de ciudadanía, porque eso te queda muy apenas esbozado, ¿no? Pudiste haber trabajado Buckingham, que muchas de sus cosas están en español, crecer en la época de los medios electrónicos. En academia puedes bajar una cantidad de cosas de él y eso te hubiera ayudado a pensar la relación niñez-ciudadanía, ¿no? Pero bueno, tú lo haces intuitivamente y está bien. Y además haces un trabajo de campo que también metodológicamente es muy valioso, ¿no? En términos pedagógicos. Es decir, partir de los sujetos con los cuales trabajas. Es que incluso eso no es solamente para trabajar con niños. Si vos querés ser exitoso en la docencia, vos tenés que partir también a menudo nosotros partimos de lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Y yo sí creo que hay que tener más clara la cosa y yo creo que la pandemia nos ha ayudado a pensar las aproximaciones pedagógicas que tenemos que partir de lo que le interesa a la gente y sondearlo muy bien, ¿no? A la hora de escoger temas de investigación. Entonces yo creo que tú haces un trabajo importante con los niños y las niñas en ese sentido y también con el involucramiento de los padres de familia y de la comunidad en esa perspectiva de cine comunitario y pues retomas a Marta Rodríguez y a San Ginés. Eso me parece pues bacano pues en el trabajo. Me gusta también
ahora no recuerdo si lo precisas, pero un problema que tenemos con Cundinamarca es que es una región de paso y que Bogotá se la devora, ¿no? Yo he estado haciendo trabajo con víctimas en Cundinamarca y ahora que estoy cercano a Canal Capital, o lo que se llama ahora Capital Sistema de Comunicación Pública, está pensando la relación ciudad-región. Y eso hay que pensarlo. Entre otras cosas, yo conozco esa región porque toda la vida llevaba a mi hija a mesitas desde que era pequeña. Y entonces, claro, también leer tu tesis es como detenerse un poco y decir, ve, por aquí cuántas veces no pasé, ¿no? Y uno siempre dice, bueno, ¿y la gente cómo vive aquí en medio de ese olor y las curtiembres y todo ese rollo? Entonces, bueno, vos también le pones historia con la famosa hidroeléctrica aquella de finales del 19 y podrías ponerle más historias con las historias de Jiménez y de los suicidas y de muchas otras cosas, ¿no? Las crónicas de Jiménez. Eh, eh, entonces, esa perspectiva de ciudad-región es clave, ¿no? Incluso, pues, les voy a recomendar en Canal Capital, pues, que hagan una crónica contigo sobre eso, porque con la experiencia, porque están haciendo unas buenas crónicas y valdría la pena que tú hicieras una buena crónica televisiva con ellos de esa experiencia. Y la otra cosa es la estigmatización de Soacha, que tú bien subrayas. Entonces, hay una cantidad de lugares en el país estigmatizados por la violencia, por la pobreza, por muchas razones, y creo que es muy interesante pues esa experiencia también para valorar lo que se hace ahí. A veces construimos visiones muy estereotipadas de todo, y es muy importante la percepción de la gente que vive en el territorio. Eso es fundamental porque pues ahí está la apropiación del territorio y esa noción de geografía cultural y de ecología política que manejas, pues también contribuye a esclarecer. Entonces yo subrayaría eso, ¿no? El valor del centro, del centramiento de la mirada en la infancia, más allá de esas visiones adultocéntricas. De verdad, yo lo pienso seriamente. Me parece que hay que hacer todo un trabajo hacia futuro. Eso seguramente no va a dar frutos de la noche a la mañana, pero puede ser muy prometedor yo lo pienso en términos de cultura política. Y lo otro también que hemos estado discutiendo en varios escenarios es que la cultura es un escenario de ciudadanía muy importante, ¿no? Entonces, que también tenemos que tomar distancia de esa visión republicana francesa que todo lo centra en lo político, ¿no? Y resulta que desde la cultura también se juegan muchas dimensiones de ciudadanía y de participación, ¿no? Y de identidad, que es un concepto clave pues, en Nancy Fraser para pensar justamente la noción de ciudadanía y de cultura política participativa. Entonces, estaba pensando, Julio, y es una reflexión que tengo desde hace rato, si la maestría no tendría que empezar a pensar en una opción de profundización. Ya en el IEPRI la abrimos. Es decir, tenemos maestría en investigación y tenemos maestría en profundización. Y yo lo entiendo en estudios culturales y en casos como comunicación y medios, donde a veces la apuesta es como que hay que meterle más fuerte a la teoría, pero deberíamos pensar un poco, pues dejo esa idea para la reflexión. Si no, sería bueno también introducir la opción de profundización para temas
como este o temas similares, pero puede ser también para producciones, ¿no? En el IEPRI lo estamos pensando también para producciones audiovisuales, ¿no? Una buena crónica, un buen trabajo de ensayo audiovisual, ¿no? Con propósitos comunicativos. Y ya hace unas semanas expusieron sus trabajos los egresados con esa línea de profundización. No es rebajar la investigación, para nada, ¿no? Sino pensar en otro tipo de alternativas que no sean los de la investigación súper rigurosa, sino sistematización de experiencias pedagógica, de intervención social. Hay que pensar pues en las opciones, pero leyendo la tesis de Alexander lo pensé, insisto, eso no implica, digamos, rebajar los criterios ni las exigencias, sino que, digamos, por razones prácticas, no todo el mundo va hacia la investigación. A nosotros, al IEPRI nos están llegando muchos periodistas, ¿no? Que van a cosas muy concretas. Marta Ruiz, Juan David Laverde son egresados de nuestra maestría en estudios políticos, ¿no? Gente que en el ejercicio del periodismo hoy día está haciendo cosas muy pertinentes. Entonces, bueno, quería dejar esa idea como para pensarla. Y bueno, felicitar a Alexander pues por el trabajo que tiene que ver mucho con su identidad personal y social y pues territorial también. Y pues no, eso quería decir. Las críticas y sugerencias, ya Alexander mandó una versión revisada donde hace una serie de arreglos y con las cosas más de la estructura, y creo que mejora el trabajo. Entonces, pues ahora escuchemos a Alexander a ver qué. Bueno, Fabio, muchas gracias. Entonces, Luis, si quieres intervenir, tienes. Claro que sí. Bueno, no, pues de nuevo muchísimas gracias por los comentarios, las sugerencias, porque igual acá seguimos todos aprendiendo y está muy chévere eso. Digamos, estaba pensando un poco frente a lo que me decía el propio Javier del tema de comunicación desde abajo, ¿no? Que es cierto, puede sonar un poco peyorativo, de pronto se puede entender un poco así, sobre todo en un contexto académico, ¿no? Sucede también que cuando uno viene muy desde los territorios, desde el trabajo político, además en los territorios, uno acostumbra también muchas veces a resignificar este tipo de conceptos con los que a veces lo estigmatizan a uno y uno tiende a darles un poco la vuelta, ¿no? Y volverlos, apropiarse de ellos y volverlos un concepto pues identitario también, y creo que eso ha pasado mucho además con el cine comunitario. Muchas veces hablamos de este tipo de conceptos de una forma apropiada y positiva. Sin embargo, es interesante para considerarlo en un texto académico porque sí de pronto puede malentenderse en ese sentido. Entonces, pues muchas gracias por esa sugerencia. Profe Fabio, claro, estuve revisando de hecho a Buckingham, me pareció supremamente interesante, no lo conocía. Realmente, ahí sí debo ser sincero, no me alcanzó el tiempo porque como les contaba, he seguido estando trabajando ahí en el charquito, estuvimos realizando este fin de semana un cortometraje y todo me llegó al tiempo. Esto ha sido un poco complicado estos días porque con rodaje encima, los niños, los papás, el arte, todas estas cosas, no me dio tiempo realmente de integrarlo a la parte teórica, pero sí lo estuve revisando y efectivamente en términos de la ciudadanía infantil enriquece muchísimo el trabajo. Y además como es un tipo de trabajo que llevo trabajando desde que estaba en la escuela de cine precisamente, y he seguido trabajando y seguiré trabajando. Es un autor que seguramente estaré retomando más adelante porque definitivamente, aunque yo trabajo también un poco con discapacidad, trabajo con población indígena, en términos de lo comunitario también,
la infancia siempre ha sido, digamos, como mi centro y lo seguirá siendo, y entonces, digamos, no porque se tendré muy en cuenta para más adelante. Hice, pues, hasta donde pude lo posible por recoger sus sugerencias. De pronto, si una u otra se me quedó por ahí, pues me excuso, pero se me quedó acá, de todas formas se me quedó acá. Aprovecho una cosa ya para finalizar, es agradecerle un montón al profe Omar Rincón por su paciencia, también que no le agradecí al principio por el afán de empezar, pero profe, muchas gracias por su paciencia, por estar ahí pendiente, por sus sugerencias, sus comentarios. Todo esto no hubiera sido posible sin su orientación, entonces le agradezco un montón todo ese acompañamiento. Y eso, y agradecerle de nuevo a la maestría, porque fue un espacio en el que aprendí muchísimo, en el que también intenté aportar desde lo que yo he vivido, desde lo que sé hacer, también intenté aportar. Creo importante el tema de la investigación-creación. Yo en principio quería que este proyecto fuera de investigación-creación. Eso se me salió de las manos un poco, pero también el proyecto ya venía con un montón de elementos audiovisuales, multimediales, y realmente sentía que estaba un poco como lloviendo sobre mojado, ¿no? Hablando un poco de lo mismo en el mismo formato, porque el proyecto en sí tiene su detrás de cámaras, tiene su serie web que cuenta la historia, tiene el documental que hicieron los chicos, tiene unos documentos allí que han estado, digamos, ampliando el universo narrativo en ese sentido de esta experiencia. Y lo que traté de hacer fue, dije, preferiblemente no hagamos un audiovisual, sino más bien aprovechemos la metodología de sistematización para producir un texto. Y lo que intenté hacer de alguna manera en ese texto de sistematización fue también un poco escribir un cuento. De alguna forma es un texto que iba para la academia, pero es un texto que quiero también compartirle a los niños y a la comunidad, y por eso también está escrito de esa manera, porque si me es posible esperaría poder sacar una pequeña cartillita para podérselo pasar a la comunidad, que ellos lo tengan y que vean pues un poco cómo sistematicé todo el proceso que llevé con ellos, y por eso también tiene un poco ese lenguaje como muy personal, muy familiar, porque creo que lo escribí sobre todo pensando en la comunidad con la que he venido trabajando ya tanto tiempo. Entonces, pues nada, muchísimas gracias, y pues, no sé, quedaré ahí atento. Bueno, gracias, Luis Alexander. Entonces, voy a pedirte a ti, pues, y al profesor Rincón que sigan en la tertulia un ratico, y pues como hay compañeros tuyos, seguramente aprovechamos también este momento para que generes tú pues responda algunas preguntas o inquietudes, porque también esos momentos son ricos para que nos cuentes algo, otro tipo de cosas. Yo voy a abandonarlos porque tenemos que estar un ratito y ya volvemos. Entonces, te dejo encargado de esta reflexión de las infancias tan interesante. Julito, debemos pasar a la otra sala, ¿sí o no? Sí, ya tienes el enlace. Entonces, profesor Rincón, tenga la amabilidad de aguantarnos otros momenticos si usted es tan amable. Bueno. Listo. Bueno, no sé, mientras tanto, si hay preguntas, dudas, comentarios por ahí, ayúdenme a pasar este momento incómodo, por favor. Yo aprovecho acá el momentico, Alex, pues para dejarte mi felicitación, pues creo que muchos habíamos conocido un poco las motivaciones y también los objetivos que tenías con el trabajo, y pues a mí lo personal me parece que es un ejercicio muy chévere, digamos, muy orientado también, lo que dices, hacia la investigación-creación, digamos, muy apalancado también en el cine, que era como nuestro tema, o tu tema, siempre en las discusiones que teníamos en el espacio de la maestría. Y pues nada, digamos, pues más que nada dejar mi felicitación, chévere ver que vamos saliendo de esta corte. Y yo, pues bueno, lamentablemente no me puedo quedar al veredicto final, como en el estilo reality, pero pues nada, hoy quería dar un abrazo, un saludo y la mejor de las suertes ahora en este espacio. Muchísimas gracias, Severo. Ahí estamos igual en contacto, y hay que seguir este camino. Muchas gracias. Listo. Bueno, mientras tanto, igual si no hay dudas o preguntas, si de pronto de los que estamos aquí no conocen el proyecto del cual hice la sistematización, voy a dejarles en el chat el enlace del documental interactivo donde lo pueden ver.
Entonces, mientras tanto, como para que lo veamos. Es una página web como documental interactivo que es, digamos, ustedes pueden ingresar allí a esa dirección, les va a aparecer un video de introducción, allí le dan a un botoncito que es una casa que aparece en una esquina y ahí van a poder ingresar para ver de forma interactiva todo lo que realizaron los chicos en este proceso. Y hay otros materiales adicionales allí por si lo quieren ver. Uy, los momentos difíciles de la tesis, lo del capítulo de 6 hojas. Sí, sí, no, digamos que un poco todavía uno entendiendo las partes, ¿no?, de una tesis, que va a dónde, y además porque lo que pasó particularmente con eso fue que la metodología de sistematización planteaba estos 5 momentos que expliqué en la sustentación. Entonces los planteaba ya, de alguna manera yo lo entendí como, bueno, cuando aplico la sistematización, realizo estos 3 momentos. Entonces en la metodología, digamos que expliqué brevemente la sistematización, el enfoque, y luego lo que hice fue en otro capítulo distinto desarrollar todos los 5 pasos que se sugerían en la sistematización. Por eso ese capítulo quedó muy cortico y quedó como separado de otro capítulo. Entonces, claro, cuando los jurados me hicieron como esa sugerencia, lo que entendí era que parte de lo que había puesto como de la sistematización, del desarrollo, digamos, de los resultados, iba realmente en la parte metodológica, que era explicar cuáles eran las herramientas que iba a usar, cómo iba a diseñar la sistematización. Entonces, creo que un poco fue eso lo que sucedió, ¿no? Por eso se había quedado muy cortico y en otra parte había quedado muy largo, y lo que hice fue reacomodar los capítulos para que quedara con mejor proporción y con mayor lógica, digamos, el desarrollo del trabajo. Y momentos difíciles, no, pues desde que arranqué, a mí me pasó algo curioso con este proyecto, es que este proyecto que estoy sustentando hoy, ustedes los compañeros míos recordarán que fue el primero que propuse. Y di vueltas por un montón de lugares porque en ese momento yo consideré que de pronto hablar de algo que ya había hecho no era tan chévere, tan válido para un trabajo de tesis. Entonces divagué por otros proyectos, hablé de televisión interactiva universitaria, de cine comunitario como por otros lados, hablé de hacer otro proyecto nuevo en el Charquito. Tuve muchas dificultades con todos esos proyectos porque en algunos casos la universidad donde yo trabajo podía haber problemas de derechos de autor, ya no estaban los mismos actores comunitarios con los que trabajé el primer documental. Todo eso fueron dificultades y me pasé la mayor parte de la maestría saltando del tema al tema para volver al primer tema que había propuesto, que es el que estoy sustentando hoy. Entonces creo que eso fue lo más chistoso de todo. De todas maneras, no creo que haya sido perdido. En todo ese divagar aprendí montones de muchas cosas, trabajé muchísimas cosas. Y pues, de hecho, el profe Omar vio uno de esos cambios que tuve que hacer, porque además también se me dificultó un montón conseguir un asesor de la tesis. El profe Omar pues me ha estado prestando toda esa colaboración, eso también ha sido maravilloso, pero tuve muchas dificultades con eso. Y creo que todo ese divagar y toda esa experiencia pues me ha servido tanto a nivel profesional, como que mucho de eso también se ve reflejado en la tesis que hoy estoy sustentando. Y tengo una mirada muy distinta, curiosamente, creo que para eso nos sirve hacer una sistematización de experiencia. Tengo hoy una mirada distinta y más amplia del trabajo que realicé en el 2015 con los chicos. Entonces creo que no fue perdido para nada todo ese divagar, pero sí fue muy, muy sufrido. No sé si de pronto hay otra pregunta por ahí, otra duda. Bueno, profe Omar, espero que no lo haya hecho quedar muy mal. No, pues todo bien. Yo creo que pues eso depende de los jurados, porque cada uno tiene su marco teórico, que creo que
pues la ausencia de los libros que ellos dicen es porque pues, yo no los he leído, entonces no te podría decir que leyeras eso porque no tengo ni idea. La única aclaración que es real es que cuando uno dice desde abajo no es peyorativo, eso parte de un concepto de Arturo Escobar de producir epistemologías desde abajo, lo cual no es peyorativo sobre el sujeto ni sobre las realidades, sino que es presentar propuestas conceptuales y creativas desde la gente, con la gente. Y eso, hay un texto simple de Arturo Escobar que se llama Desde abajo, por la izquierda y con la tierra. Y creo que pues eso no tiene nada de peyorativo. En ese concepto pues no estaba como tan de acuerdo con la crítica y de pronto pues el objetivo se puede disminuir, pero la estematización hacía parte más no era que se buscara la estematización, sino que era la metodología por la cual se estaba trabajando. Pero como te digo, eso depende de cada universidad y de cada uno que considere que debe ser la producción académica en estos casos. Sí, sí, eso sí es cierto. De todas maneras, siempre hay distintas miradas. También es que hay tanta cosa para aprender y tanto libro para leer que nadie se los ha leído todos, obviamente. Entonces es complicado. Eso también fue un aprendizaje interesante en ese sentido, ¿no? Porque darme cuenta de que estos procesos de investigación, por más que uno trate de estar completamente enterado de todo lo que está en el campo en el que uno está trabajando, es muy difícil, es muy, muy difícil. Yo lo veía antes un poco desde el cine, ¿no? Como que en la escuela de cine todo el mundo quería ver quién había visto más películas y realmente después uno se da cuenta que eso es un poco absurdo porque cada quien ha visto lo suyo, ¿no? Difícil que todo el mundo haya visto o que alguien haya visto todo lo que hay por más cinéfilo que sea. Creo que eso pasa también un poco en la academia, todos vamos tomando unas posiciones teóricas, teniendo unas fuentes, unos referentes y una experiencia académica. Eso ha sido también un aprendizaje interesante. También una mirada un poco crítica a lo mismo de cómo funciona la academia, ¿no? Sí, ojalá no te manden a hacer más correcciones porque es una cartera. Vamos a ver. Ya uno hizo el trabajo, ya estuvo, ya. Sí, ya salir de esto. Ahora más correcciones y correcciones para eso me parece que como que no vale la pena. Pero bueno. Bueno, vamos a ver si puedo comer buñuelos en paz esta noche. Camilo pregunta, ¿qué diferencias viste en la población del 2015 y la de 2020? Bueno, hay varias cosas. Eso es bien interesante cuando uno tiene como procesos tan extendidos y continuados con la comunidad. Yo diría en dos aspectos. Uno, la población infantil con la que trabajé. Eso ha sido también bien interesante porque ya no son esos niños con los que trabajé en 2015. Ya son adolescentes, están en otro momento de la vida. Hay algunos que ya están en la universidad, entonces están en otro momento de la vida. Y eso ha sido muy bonito también porque también uno logra ver en sus vidas
de alguna manera un poco como uno ha impactado un poquitico en la vida de ellos y eso se ve reflejado en otros momentos de la vida de ellos. Que además hay una relación también muy personal con la comunidad. Y otro es la propia, digamos que hay cosas en el charquito que no cambian, pero lo que cambia también en el mundo igual les afecta, ¿no? Entonces tienen nuevas problemáticas, han hecho nuevos avances en términos de su trabajo comunitario, medioambiental. En este tiempo, por ejemplo, descubrieron un humedal que no sabían que había en el territorio. Y eso fue una cosa súper interesante, que no, ese humedal no existía o no sabían de él cuando realicé el proyecto en 2015. Y pues hice parte, pues un poco estuve apoyando también este proceso de defensa de ese humedal. Y es muy curioso ver cómo ellos siguen descubriendo su propio territorio, es muy bonito, pero también nuevas problemáticas. Entonces, eso es bien curioso, ver esa evolución de la población a través de los años. Son como algunas apenas, obviamente muchas otras cosas han cambiado. De hecho, los colectivos con los que trabajamos se han transformado también, han tenido evolución. Y bueno, es parte del aprendizaje y ahí seguimos trabajando con ellos. Bueno, hemos retornado. Voy a leer el acta que armamos con los jurados, pues yo como mediador. Dice sí, la tesis es pertinente porque expone una problemática actual determinante para la sociedad, que el papel de los medios comunitarios, la televisión y en particular el cine comunitario en su versión documental interactiva, con la participación de la infancia rural y su ejercicio de ciudadanía. Es un ejercicio de intervención que problematiza la participación y la construcción de ciudadanía, como dijimos, en un país donde los indicadores nacionales muestran el desequilibrio al desatender la infancia en temas coyunturales. Los resultados son determinantes para el curso de nuevas experiencias audiovisuales y la pertinencia en la apropiación de territorios, especialmente rurales en el país. Los jurados destacan la relevancia que la tesis hace del entorno digital como escenario de interacción y el valor pedagógico de la tesis y la reconsideración de la infancia como espacio de ejercicio de la ciudadanía, que riñe con concepciones clásicas de la infancia, entre esas la minoría de edad y la adultocéntrica. Finalmente, los jurados sugieren incorporar, aquí se me fue incorporar lo visual a la propia narración de la experiencia para evitar la radicalización de lo letrado. En esto se han detenido ellos mucho, pues no solo porque tú vienes de formación, digamos, cinematográfica, sino que en el YECO, que tiene orientación visual, pues en los ejercicios de tesis, digamos, en las tesis, pues casi ahora todas, porque todas tenemos que ver con eso, te sugiere no solamente, digamos, que haya links o que hayan productos, sino que logren integrarse las imágenes fijas y el movimiento a la tesis. Por lo dicho anteriormente, los jurados han aprobado tu tesis y yo te felicito porque soy el primero en hacerlo y me alegra mucho, pues, felicitarte por varias razones, pues que es un tema muy susceptible para mí, la infancia. Pues casi todo mi trabajo versan por esos lados, entonces eso me alegra mucho. Fíjate, una curiosidad bien interesante, y es que una de las primeras tesis de maestría la primera tesis con la que se graduó la primera magíster fue Natalia Giraldo, era sobre infancia, sobre los noticieros, cómo la narrativa de los noticieros en ese momento, que estoy hablándote ya hace 12 años, ya casi 12 o 10 años realmente, formaban el concepto justamente de representación visual y de ciudadanía ¿no? Con niños. Ella también trabajó en un colegio y fue pues una tesis bien interesante, fue nuestra primera tesis y eso me gustó mucho, pues porque arrancamos con un tema que sigue siendo importante, ¿no? Y claro, hay mucho que decir, hay mucho que ver, ¿no? En las mismas historias de la infancia, ¿no? Todo el trabajo de Buenaventura Delgado en Barcelona sobre eso, o ese texto que a veces lo olvidamos de la universidad
externado, que salió con la Nacional también, que es la historia de la infancia en América Latina, ¿no? Que ya es un libro pues del 2007 y sin embargo pues 32 autores allí piensan la infancia un poco de lo que se nos había quedado, de lo que no queríamos ver y que pues era necesario, ¿no? Yo quedo allí pensando, por ejemplo, en el caso, porque eso es un caso que este año a mí me ha dicho mucho, porque que lo que ha dicho el profesor Olarte se ha masificado, podríamos decir, se ha visibilizado con mayor fuerza, es el caso del niño Francisco Javier, ¿no? De allá de Villeta, este niño ambientalista, pues que ha tomado ciertos partidos y que oírlo hacer sus programas por el Facebook, Instagram, es absolutamente tremendo. O sea, sí. Eso es un caso muy particular, pero que es un caso solamente propio para una tesis de trabajo, ¿no? Una de profundización. Lo último que digo, porque lo tocó el profesor Fabio López y me parece interesante, puesto que aquí hay estudiantes de la maestría, casi gran parte del trabajo que hicimos en el Guaviare, en el que Fabio también estuvo, pues fue de profundización en esa dirección, porque se trabajó con niños y jóvenes. Obviamente, pues por las disposiciones, digamos, particulares de la maestría en investigación, tiene ese tinte, pero la maestría tiene la profundización que habría que sacarla a la luz, como recomienda Fabio, y me gusta que él lo plantee porque nos deja pensando en que hay otros formatos, no hay otras experiencias que hacer. Yo finalmente dejo allí, pues tampoco mi interés es hacer más que una felicitación, un agrado al profesor Omar Rincón, agradecerle su colaboración, su apoyo, siempre las puertas abiertas en el instituto para él, para su trabajo, y a los profesores Olarte y Fabio, pues muchísimas gracias. También a los estudiantes, si quieren, pueden tomar la palabra, por ejemplo, a Omar, si tú quieres, te escuchamos. Pues, básicamente dos cosas. Una, agradecer la invitación y decir pues que el trabajo de Luis Alexander, pues yo le veo una importancia grande pero también en la reflexión de las experiencias y las trayectorias personales, que me parece que es interesante salir a partir de la academia, que también es capaz de pensarse a sí mismo en los procesos que uno hace en comunidad. Eso es como lo primero. El resto ya lo dijeron. Una de las fallas que reconocieron ambos jurados de ciertos autores, pues se deben más a la ignorancia mía de los autores que no los conocía, entonces no fui capaz de indicarle esos nombres a Luis Alexander. Y tercero, solamente una aclaración: cuando se usa la categoría desde abajo, se usa en función de Arturo Escobar para decir que es un trabajo que se hace desde la gente, con la gente en el territorio. No tiene ningún concepto ni de peyorativo, ni de altura, ni de moralista. Simplemente quiere indicar un lugar de enunciación nada más. De resto todo bien y muchas gracias por la invitación. Y los dejo porque tengo que salir para otra cosita, ¿vale? Gracias a Fabio, gracias a Javier, gracias a Luis, gracias a César. Y estamos hablando. Chao. Chao, que esté bien. Chao, gracias. Entonces, pues, si no hay más, Luis Alexander, buenas velitas porque están alumbradas. Creo que va a ser un día bonito para ti porque de todas maneras descansas de un proceso también, aun cuando la inquietud sigue, por lo que sé y por lo que te conozco, seguirá hasta más allá. Felicidades a todos, muchas gracias por conectarse y hasta el miércoles, que tenemos otras. Si algunos de ustedes quieren acompañarnos, pues y estará muy bien. Fabio, gracias. Javier, gracias. Gracias, Julio. Felicitaciones a Luis Alexander y un abrazo. Saludos, Fabio. Saludos al profesor Omar Rincón también. Y felicidades. Muchas gracias, profe. Chao, profe. Que esté bien. Profe, tiene el micrófono apagado, creo. Tienes el micrófono apagado, Fabio. Sí, que felicitaciones y te llamo luego para la propuesta de la crónica para Capital. Claro que sí, mi profe, me parece excelente, estaré pendiente. Bueno, entonces, gracias. Que celebres con las velitas como lo mereces. Muchas gracias, profe, que estén muy bien. Ahora, y con el colectivo, hay que celebrar con el colectivo. Claro que sí. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno,
Bueno, chao, chao. Chao, que estén bien. Gracias, Carlos. Severo que haya estado acá. Bacano, bacano. Sí, claro, sí, Olarte ha estado capellándole a eso. Lo chistoso es que él ya me había... Chao, Lady, muchas gracias. Listo. Lo chistoso es que él ya me había hecho de jurado en el pregrado. No había sido jurado mío, entonces hay coincidencias chistosas. Severo, muchas gracias, Carlos. Qué chimba que haya estado acá. Yo sí vi la foto y dije, este man, claro, este man. Ahí nos hemos pillado el resto de veces, ¿cómo no? Severo, severo, qué chimba. Muy bacano. Eso, eso. Yo veré, me estaban dando la invitación. Yo veré. Severo, muchas gracias. Un abrazo. Chao.